Perfecto. Bueno, buenas noches. Esperemos que vayan ingresando. Por lo pronto quiero que confirmemos si ve la presentación, Diana. Sí, señor. Perfecto. Bueno, bienvenida y bienvenidos a quienes vayan ingresando y para quienes vean la grabación de esta reunión, porque parece ser que sí se puede descargar eventualmente las grabaciones de las reuniones de Teams, pero es dificultoso, pero sí se logra descargar. Entonces, una vez, claro, quede grabada, también les estaré divulgando esa grabación. La segunda web conference del curso, entonces, impartiremos primero que todo, vamos a hablar de la actividad del curso, la agenda y la actividad del curso, es decir, a hablar sobre la tarea en la que vamos y en la que se va a desarrollar pues la actividad que se abrió hace unos días y en la que muchos de ustedes pues han encontrado el tema del anexo y les voy a aclarar qué puede ser y cómo podríamos hacer en caso de que no encuentre ese anexo, porque pues quien acreditó el curso en el periodo pasado parece ser que el control no pudo o no quedó alojado por alguna razón técnica y no sé exactamente de qué anexo o qué tipo de anexo hace referencia, pero yo supongo y entiendo a qué tipo de datos puede referirse el anexo, eso no es muy difícil, entonces estaré hablando de esa situación. Bueno, comenzamos, entonces vamos ya para la tarea 3. Inició la tarea 3, el tipo de cambio y el mercado de divisas. Este es el tema grueso de lo que es economía internacional realmente. Esta culmina en 13 de abril, entonces no es que sean muchos días, pero tampoco son días tan cortos y yo creo que la otra semana estaré citando el CIPAS para hacer esa tarea. En el CIPAS y en estos días les voy a definir qué va a pasar con el anexo y con la tarea, si hay que cambiar, digamos, algunos términos de referencia o la fuente, digamos, a la que nos refiramos. Eso no va a ser muy complicado y no va a haber cambios sustanciales. Entonces, precisamente, ¿de qué se trata? Mire, vamos a ir, digamos, contextualizando. La actividad consiste en generar un documento basado en un Excel, dice acá en la guía, con las respuestas a los 4 puntos de análisis matemático y cualitativo del comportamiento en el tipo de cambio del impacto de los agentes del mercado. Es muy sencillo. Como no tenemos ese anexo, yo ya consulté al docente, a uno de los docentes que ha tenido este curso a cargo en periodos anteriores, me va a dar respuesta en estos días a ver si logra conseguir ese Excel. Si no, pues simplemente yo conseguiré un Excel alterno o unos datos alternos, así no estén en Excel, pero ¿de qué se trata? Es de revisar unas estadísticas del comportamiento de tipo de cambio dólar versus pesos en el mercado cambiario colombiano, puede ser, sobre todo colombiano. Es muy sencillo, entonces tendría yo que conseguir esos datos, por ejemplo, el comportamiento del tipo de cambio para los últimos 12 meses. Esos datos están sencillamente en la página web o del Banco de la República o del DAN. Entonces yo les estaré definiendo cómo va a ser eso, porque de eso se trata este análisis. Yo lo que les decía, y ahorita lo voy a aclarar aquí, lo que les decía en la primera web conference, tiene que ver con el análisis, una de las partes de estos cursos y de la macroeconomía tiene que ver con el análisis dinámico de estas variables, de estos variables macroeconómicas, porque es que el tipo de cambio no es más que una variable macroeconómica. Entonces vamos a ver qué dice. Matemático y cualitativo del comportamiento del tipo de cambio y el impacto en los agentes del mercado. Ya voy a contextualizar esos casos y cómo es que se interpreta, ¿listo? Porque para mí lo importante es la interpretación. Ustedes pueden ver un comportamiento de una tasa de cambio, incluso pueden recurrir a las estadísticas que hay en los informes. Lo importante es la interpretación. Yo lo que voy a calificar y he venido mirando es la interpretación que ustedes les dan a la dinámica de esos datos. Es que no es más, es darle interpretación a la dinámica de esos datos. Entonces, de eso se trata. Entonces, tomar el documento del anexo 1 que no está, en donde supongo que hay digamos, una sábana de datos del tipo de cambio, por ejemplo, para los últimos 12 meses. Si no está ese Excel, yo lo descargo, vuelvo y digo, de la página web del Banco de la República, de la Superfinanciera, también hay datos en la página web del DANE, o si no son esos datos, cojo y busco
un informe donde haya unos datos de comportamiento de la tasa de cambio en los últimos, por ejemplo, 5 años, 6 años del último año, y lo importante es que ustedes den interpretación a eso. Ahora, ¿qué pregunta? Y tomar el documento listo. Bueno, dar respuesta a los siguientes preguntas, a los siguientes puntos. Punto 1, tomar el comportamiento de ese tipo de cambio y realizar lo siguiente, un gráfico de oferta inicial en dólares. Sí, puede ser un gráfico de oferta, pero también es válido y les voy a valer que me entreguen un análisis del comportamiento dinámico, digamos, en ese periodo de tiempo, de cómo se ha comportado la tasa de cambio. Primero, lo que hay que mirar es cómo se ha comportado la tasa de cambio. Y segundo, hay que mirar las causas de por qué se comporta, ya lo voy a explicar. Luego es hacer el análisis de comportamiento de esa tasa. La TRM es la famosa tasa representativa del mercado. Entonces, un concepto clave aquí en economía internacional que ustedes, economistas y en otros planes de estudio como negocios internacionales, administración de empresas y contaduría deben manejar ese famoso concepto de la tasa representativa del mercado. La tasa representativa del mercado en Colombia es el precio del dólar, que por ejemplo establece como un cálculo aproximado el Banco de la República, recogiendo y recurriendo a mirar el comportamiento más o menos oscilatorio y dinámico, y ya lo vamos a mirar en una presentación, en un slide acá que tengo, de esa tasa representativa del mercado. Es más, si no tenemos ese Excel, no importa, ya sé cómo ya tengo idea de también cómo les voy a dar términos de referencia para que no se compliquen. La idea no es tanto la forma, sino el fondo, ¿sí? Entonces, no sé si Diana tenga claro eso. La idea es que yo califico el fondo del análisis, porque el economista y en las otras disciplinas lo importante es el análisis, lo importante es la interpretación. Entonces, por ese lado vamos como aclarando qué es lo que piden. Si no hay el anexo, no importa. Dice, realice un gráfico de oferta inicial en dólares. Sí, pero es que antes de hacer ese gráfico de oferta hay que entender cómo es que se interpreta el comportamiento de la tasa de cambio en el mercado a mediano, corto y largo plazo, y eso qué implica en el mercado de divisas. Eso cómo se interpreta, qué es lo que voy a hacer ahorita. Y ojalá en la grabación de esta web quede y les sirva, porque eso es lo que a mí me interesa. No es hacer una interpretación ahí y no saber qué quiere decir. Y en gráficos de economía, que son los famosos gráficos macroeconómicos y microeconómicos y agregados en oferta y demanda, ¿eso qué significa? Luego dice, interpretación del gráfico de oferta. Listo, no hay problema. Vamos a hacer eso y yo aquí voy a hacer como una explicación general para que tengan idea. Y luego dice, punto 2, con la nueva tabla realizar los siguientes puntos. Dibujar la tabla de oferta y el desplazamiento de estas. Simplemente no es tanto con la nueva tabla. Esta es que tal vez vamos a hacer digamos, les voy a aceptar que no necesariamente se ciñan a esta guía, porque esta guía creo que no está muy precisa. Algo no está ambigua la pregunta, entonces yo lo que quiero es más bien que, más que con la nueva tabla de realizar, análisis gráfico y análisis interpretativo de cómo se comporta la tasa de cambio en Colombia, eso que implica en un gráfico de oferta y demanda de divisas, y eso que implica en el mercado mundial de divisas y en la economía. Punto 3, caso simulado. Entonces, ahí sí dice, ahí sí ya son preguntas específicas, ahí sí ya son preguntas específicas. ¿Sí? Como no tenemos el acceso al anexo, entonces estas dos preguntas podrían quedar un poco ambiguas, pero no. Lo que les voy a pedir y aceptar y les valgo es que hagan un buen análisis, tanto gráfico como interpretativo, del tema de la oferta y la demanda en los mercados cambiarios, y lo argumenten, incluso pueden recurrir a fuentes. Si quieren recurrir a la inteligencia artificial, puede hacerlo, pero por favor, me citan recurrir fuente de inteligencia artificial en donde me interpreta esto y la interpretación es mía, es esta y esta y esta. No tengo problema en eso, pero que ustedes demuestren, ¿sí?, que están dando la interpretación macroeconómica, porque básicamente es una interpretación macroeconómica del escenario, del contexto de oferta y demanda de divisas, del mercado de divisas, y eso es lo que voy a pasar a explicar. Y dice 3, punto 3, caso simulado.
Esto es lo que voy a tratar. Ya en el CIPAS voy a extenderme en 45 minutos, una hora, haciendo un CIPAS de una hora, explicando más puntualmente eso. Y si logro acceder al anexo, pues en ese CIPAS vamos a aclarar lo del anexo, y si no, pues les doy todavía más detalles. El CIPAS yo creo que va a quedar para la otra semana, o lo cito el lunes de la otra semana. Bien, entonces el punto 3 dice, caso simulado, análisis del impacto del tipo de cambio de un importador de tecnología. Ah, muy bien. No necesito, para mí, yo como economista, yo no necesito ni siquiera de un caso muy específico, sino entender cómo es que afecta a los agentes económicos los movimientos de la tasa de cambio, que es lo que también voy a interpretar ahorita, sino que aquí sí ya pide respuestas específicas porque hay unos datos. ¿Qué datos? Los datos de precios de tasa de cambio, tasa representativa del mercado para Colombia, en una situación inicial o en una situación final. Es muy sencillo, mire. Una empresa importadora de tecnología adquiere productos electrónicos del extranjero y los comercializa en el mercado local. La cantidad de compra, claro, productos electrónicos. La cantidad comprada por la empresa se mantiene constante en 1000 unidades. Siempre va a comprar las mismas cantidades de lo que quiera comprar. Puede ser un aparato, un computador, un celular, una máquina de coser, puede ser una dobladora de metal, lo que quiera, pero si eso es algo importado, tendrá que pagarlo en dólares. Era lo que yo les decía, el contexto al que yo hacía referencia en la web pasada, sobre cómo entender el mercado mundial, importaciones y exportaciones y la economía internacional, porque es un mercado de bienes y servicios en donde hoy en día prima el tema y el concepto divisas internacionales. Entonces aquí el ejemplo está pidiendo eso. Suponga que hay un comprador de 1000 unidades de un bien cualquiera importado que se va a tener que comprar en dólares. Si el comportamiento de la tasa del mercado de cambio, la tasa representativa, que es esa que uno mira ya voy a dar como una precisión sobre eso, que uno mira en las estadísticas del Banco de la República, de diarios especializados de finanzas como el diario de la República, que a mí me gusta consultar, y ya saqué un pantallazo y un slash de ahí, ya le contextualizo en qué consiste eso. Si el importador compra 1000 unidades de un bien importado, va a tener que pagar esas 1000 unidades al precio de la tasa representativa del mercado del dólar en ese día. Por ejemplo, ese día hizo la transacción, pues tendrá que pagarlo en dólares. Si la tasa de cambio es 4350, como dice aquí el ejemplo, y hoy pago esas unidades importadas, pues multiplicar 4350 por 1000 unidades, ¿cuánto daría ahí? ¿Cuánto costaría esa compra? Por ejemplo, yo le pregunto a Diana y a Aura Ginés, buenas tardes, que acabo de ingresar, ¿cuánto sería el costo de esa compra, el valor de esa compra? Para que se vayan contextualizando y no se van a complicar con ese problemita. Es muy sencillo de realizar ese problema. Sí, porque realmente es muy sencillo. Dice que aquí, que en el primer momento del mercado, la tasa está a 4350 y compra 1000 unidades del producto. Entonces, ¿cuánto le costó esa compra de 1000 unidades? 4350 por 1000, ¿cuánto es? Hagan el cálculo. ¿Qué me dicen? Ginedi, ahora Ginedi y Diana. 4350, entonces vamos a hacer el cálculo. Buenas 4350. noches, profe. Son cuatro Sí, ¿cómo millones está ahora? doscientos cincuenta Es. mil. Entonces, comprar 1000 unidades de lo que sea, vamos a suponer que es cualquier aparato tecnológico, cualquiera, desde un computador hasta una cantidad de 1000 repuestos para una máquina, o cualquier adminículo tecnológico que no se produzca acá. Eso es entender el contexto del comercio internacional. Entonces, 4 millones y pico le cuesta. ¿4 millones cuánto? 350. ¿Sí o no? Eso es lo que le cuesta esa importación en el primer momento. Y ya dice aquí el problema, y 4445 en otro periodo después de 20 días. Como la tasa de cambio oscila, y eso es lo que voy a explicar acá, pues así son las vicisitudes del comercio internacional, del proceso de exportación e importación. El proceso de, por ejemplo, de importación de insumos, de bienes producidos en otros países, lo traído de China, lo traído de Alemania, los repuestos traídos de Brasil, los repuestos traídos de Estados Unidos, pues oscilan en su precio porque la tasa de cambio
en Colombia oscila de su precio, es decir, el valor del dólar generalmente antes se devalúa, se hace más cara la tasa de cambio. Entonces, para 4.445 en los próximos 20 días ya sería 4.445.000 que le va a valer la importación de esos bienes. Entonces, hay un aumento en el costo de traer bienes importados desde otros países. Eso es claro. Y dice aquí, debido a esta tendencia, los costos de importación han aumentado, lo que implica directamente gastar más. Aquí no veo nada de complicado en el planteamiento de este problema. ¿Estamos claros? Creo que no va a ser difícil que realicen este problema. Lo que le decía ahorita Diana cuando acabamos de poner la grabación, que aquí ni siquiera el hecho de que no tengamos el anexo es complicado, porque yo les puedo decir a dónde pueden recurrir para sacar, incluso ustedes mismos pueden ir, descargar datos del comportamiento de la tasa representativa del mercado del Banco de la República de los últimos 12 meses. Y cogen y manejan y hacen un análisis dinámico de ese comportamiento y si quieren, y sí les voy a pedir que hagan la extensión del análisis económico del escenario de oferta y demanda de las gráficas. ¿Tenemos fuentes? Sí, tenemos las fuentes de los textos que no me han pedido, por favor, pero les voy a regalar. Es que el problema es que como no se pueden anexar archivos, pero no me han dicho, profe, regáleme por favor el libro tal, el libro tal. Yo ya creo que les había enviado, y si no se lo envié, discúlpenme, les voy a enviar el libro de Krugman, pero hay unos libros muy buenos como el de Fundamentos de Economía de Gregory Mankiw, donde explica muy bien todo este proceso. Son excelentes textos. La macroeconomía de Dorbush, ustedes vieron ya una macroeconomía, y la macroeconomía de Dorbush, que tiene una versión PDF, es excelente. También se las puedo facilitar, no hay lío. Entonces aquí no nos vamos a varar porque no haya un anexo. Es más que haber un anexo, quiero mirar la habilidad de ustedes de interpretar. Entonces aquí es claro que aquí lo que tienen que interpretar es que hubo un cambio dinámico en el mercado de divisas, en donde la divisa se cotiza más, es más cara, y eso implica que para quienes, exportadores o importadores, es más complicado, digamos, el efecto externalidad es más complicado para quienes, en este caso del problema que plantea la guía, para importadores o para exportadores. ¿Qué me dice? Profe, pues yo creo que para, digamos, importar, ¿no? Porque al momento de comprar toca comprar en, digamos, En a dólar. ese precio más carito, sí. Así de sencillo. Entonces, un proceso que en este caso, yo lo que voy a calificar es la interpretación con los términos, ya que son, en este caso, ¿qué habría? ¿Devaluación o revaluación de la tasa de cambio en dólares? De dólares en pesos, mejor dicho, en pesos colombianos, COP. Pues Aquí se una llama, devaluación muy frente al bien, peso colombiano, ¿sí? una devaluación del peso colombiano, ahí sí sería lo contrario, una devaluación del peso colombiano frente al dólar, o sea, un incremento en el valor de la tasa de cambio de 4.350 que pasó hace 20 días y en los siguientes 20 días pasó a 4.445, lo que está diciendo Ginette es muy cierto, lo cual implica un incremento en los costos para importar bienes y servicios producidos en otros países cuyo comercio internacional se realiza es en dólares, en la divisa mundial, por razones históricas, estructurales de los últimos 70 años en donde el mercado mundial de divisas se ha estructurado así. Entonces ese es el contexto y eso hay que interpretarlo y en ese sentido aquí ya tienen elementos para la interpretación de las respuestas, para dar las respuestas a este problema. Entonces ya tienen, por ejemplo, un tema de aumento de los costos de producción cuando la tasa de cambio se devalúa y esto implica más costos para pagar importados. Y eso implica unos efectos directos sobre los agentes económicos. ¿Quiénes? En primer lugar, los importadores, ¿cierto? En primer lugar, los importadores, porque ¿quiénes son los importadores en Colombia? Los empresarios, los industriales, los consumidores. Aura, Ginette y Diana son estudiantes, pero se ven afectados por en una situación como esta en donde la tasa de cambio se incrementa de valor. Claro, porque si ustedes están interesadas en comprar un computador nuevo y si los precios van a variar trayendo un computador de China o de Estados Unidos o de Francia, pues va a significar que de 4.350 a 4.445 del valor del dólar, un dólar vale eso en pesos, pues es un incremento. Entonces, eso implica efectos o externalidades negativas sobre los agentes económicos. ¿Cuáles agentes económicos? Todos importadores, empresarios que tengan que comprar insumos del exterior, consumidores que estén interesados en comprar bienes y servicios producidos en el exterior. ¿Quiénes más podrían verse afectados?
Profe, los consumidores, sí, los, ¿sí? ¿no? Todos los consumidores. Y si yo soy un consumidor que no solamente compro computadores, de pronto me gusta comprar bienes y servicios finales, ropa, juguetes, bienes lujosos, perfumes, todo lo producido en el exterior, pues me va a afectar. Pero también si yo soy un consumidor financiero y me gusta y quiero y siempre lo he hecho endeudándome en dólares, pidiendo prestados a bancos extranjeros que me prestan en dólares, pues ¿qué me va a encarecer? Se me va a encarecer el valor, el valor del costo de esos servicios financieros, todos los componentes de los servicios financieros que ese banco extranjero eh, me, me, me ofrece y me presta a mí como consumidor aquí en Colombia. Entonces, el valor de la tasa de interés puede que permanezca constante, pero como es en dólares, tendré que pagar más, por ejemplo, por el valor de la amortización de un crédito. Por ejemplo, los servicios por manejo de tarjetas, por manejo de depósitos, todos estos servicios que uno le paga a los bancos nacionales y extranjeros por tener que manejar, por ejemplo, transferencias, todo eso se va a incrementar más porque está en dólares. Entonces, tanto consumidores de bienes y servicios como consumidores de servicios financieros se van a ver afectados en una situación de estas. Eso ya tienen elementos ahí para que vean la grabación de esta web y ya tienen elementos de análisis para que le vayan adicionando acá, ¿listo? A esta primera parte. No es difícil. Quiero una buena interpretación. Y luego preguntan, adicionalmente la empresa vende cada unidad importada a un precio de 4.500, ¿sí? O sea, bueno, la empresa compra y vende, no va a perder en el mercado local, lo que genera presión sobre su rentabilidad a medida que los costos unitarios se incrementan con un tipo de cambio. Claro, si la empresa vio que importar los insumos o las mercaderías o los bienes y servicios que aquí tiene que vender al consumidor nacional, pues va a tener que subirle el precio al consumidor, transmitir ese incremento de precios al consumidor final. Entonces, como dijo Gine, todos los consumidores finales nos vemos afectados, pero eso va a tener consecuencias sobre el mercado colombiano porque ya la demanda de bienes se va a reducir, porque vienen más caros. Si los computadores americanos, los celulares chinos o coreanos van a subir de precio, porque la tasa de cambio cambió de precio y se incrementó, pues la gente se disminuye las demandas por estos bienes y servicios y quien pierde es todo el circuito económico, vendedores, comerciantes, importadores, consumidores, la demanda disminuye y esto afecta todo el escenario macroeconómico. Entonces, por eso es que esto tiene externalidades muy importantes de analizar aquí en la economía. Y es importante, ahí ya tienen elementos para dar respuesta a estos contextos. Preguntas. A, análisis de impacto financiero. Calcule el gasto total acumulado y el gasto promedio unitario del periodo considerando el tipo de cambio creciente. ¿Cómo afecta este? Pues sencillo. Ustedes hacen el cálculo con la primer valor de la tasa de cambio, 4.350, y describen que a ese valor de tasa de cambio el precio del bien importado va a ser este y este y este y este, describen el proceso. Y luego hacen el mismo proceso analizándolo con el siguiente valor, 4.445, y luego con 4.500. Y van describiendo ahí qué va pasando y cómo afecta esto al consumidor final. ¿Cierto? Y ven y analizan cómo afectaría eso la rentabilidad del empresario, del importador. ¿Cómo puede esto afectar la rentabilidad? De muchas formas. Si yo como empresario soy un comerciante que vendo insumos importados y tengo que subirle el precio a lo que vendo, pues lo más probable es que la demanda interna de ese bien aquí, mis compradores comiencen a disminuir sus demandas y yo vea disminuido mi ingreso por ventas. Y entonces el problema sí es que cuando veo disminuidos mis ingresos por ventas, con unos costos operativos como el de, por ejemplo, comprar la mercancía a un mayor precio, pues eso me va a disminuir mi rentabilidad. Entonces es algo microeconómico, incluso muy sencillo de entender. Entonces, tienen elementos ya para dar respuesta a esto. Pregunta B, evaluación del riesgo cambiario. ¿Cuál sería la diferencia en el gasto total si la empresa hubiera fijado el tipo de cambio a la TRM promedio del periodo mediante un contrato forward? Es decir, si hubiera fijado un contrato forward es comprar algún bien importado a un precio que no le va a variar a los, que, digamos, unos términos de negociación en donde ni comprador ni vendedor van a variar sus precios a los cuales van a negociar. Eso generalmente sí se da, por eso es que a veces no se siente mucho el cambio en los precios, pero cuando las variaciones de los precios de las divisas son muy bruscas, sí se sienten, porque por más contrato forward que haya, si el incremento en la tasa de cambio es muy fuerte,
Pues quien va a perder es digamos, el agente económico, el comprador de esas mercancías, porque se va a sentir muy duro. Entonces analizan qué hubiera pasado. Pues si en el contrato forward dice que ya se pactaron las compras de insumos a 4.300 y no a 4.445 o a 4.500, pues no va a haber una diferencia sustancial, ¿sí? Entonces está como blindado el mercado, pero no siempre es así. Si tenemos que definitivamente vender más caro, tendremos que vender más caro al consumidor nacional por ese cambio en las divisas. Y entonces hacen el análisis. Veo aquí en esta pregunta B. Luego, recomendaciones estratégicas. Proponer 3 estrategias cualitativas y cuantitativas para que esa empresa importadora pueda implementar y mitigar los riesgos cambiarios. Sí, los contratos forward son una forma, pero no siempre se dan y no siempre son efectivos. Sí, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero puede haber muchas estrategias. Por ejemplo, otra estrategia es que las empresas importadoras siempre tengan un volumen de reservas en divisas para no tener que transmitirle el incremento del precio a sus consumidores finales, a sus consumidores en el mercado nacional, a raíz de impactos de este tipo de cambios. Entonces, eso puede pasar. Eso puede ser una estrategia, pero generalmente si los cambios son muy bruscos es difícil. Y luego pregunta, punto 4, caso simulado, desplazamientos de la curva de oferta y demanda. Eso es lo que voy a explicar ahorita. Eso cómo se ve, cómo entender un desplazamiento de una curva de oferta y demanda del mercado de bienes y servicios, del mercado de divisas y del mercado monetario incluso, en estos contextos. Entonces ahí tienen, punto 4, caso simulado. Entonces el mercado de divisas de un país exportador de petróleo está inicialmente en equilibrio. Y eso lo voy a hacer en el CIPAS. Voy a explicar, me voy a detener en el CIPAS a explicar esto bien. La oferta de dólares proviene principalmente de exportaciones petroleras. Es decir, si exportamos más petróleo, más dólares recibimos y la tasa de cambio de pronto no se encarece tanto y eso es una ventaja. Entonces, ese es el contexto que quiero que entiendan. Listo, a situación de equilibrio inicial. Oferta inicial de dólares, 120 millones de dólares. Demanda inicial de dólares, ¿ahí qué hacen? Una gráfica de oferta y demanda de tipo marshalliana, una aspa marshalliana. Tasa representativa del mercado 4.200. En este equilibrio, las exportaciones petroleras generan suficientes ingresos en dólares. Eventos macroeconómicos, reducción de las exportaciones petroleras. Entonces, si estamos exportando menos petróleo, pues recibiremos menos dólares y por tanto eso afectará directamente el mercado de divisas, obviamente. Eso lo voy a aclarar ya con las gráficas aquí que tengo. Y luego viene la otra pregunta, pago de servicios de deuda externa. Perdón, reducción de las exportaciones petroleras y otro caso sería pago de servicios de la deuda externa. Si recibimos menos dólares por exportar, muy complicado porque la tasa de cambio se va a ver afectada por incrementos del precio de la divisa. Y si fuera eso, tenemos una situación en donde el gobierno debe cumplir costos de deuda con esos intereses, pues el valor de la deuda externa mundial que tiene nuestro país se va a incrementar, lo que les decía hace un minuto. Entonces, todas estas externalidades están relacionadas. Luego viene la pregunta 4, curva de oferta. ¿Qué ocurre con la curva de oferta de dólares? Aquí lo mismo. Entonces, eso es lo que voy a pasar a explicar cómo entender en un gráfico de oferta y demanda en el mercado mundial de divisas, cómo entender las situaciones de oferta y demanda de divisas por incrementos, caídas o subidas de la tasa de cambio y a qué se debe. Entonces eso es lo que paso a explicar ahorita y en el CIPAS lo explicaré muy puntualmente. Y luego pide indicadores para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje aquí en la guía, ya saben, no es necesario que yo las explique y eso es lo que voy a explicar en el CIPAS o aclarar en el CIPAS cómo entender esto, pero aquí doy el contexto teórico. Entonces ya aquí en el desarrollo de la temática vamos a pasar y a retomar un poco que estamos hablando es de comercio internacional, de mercado de bienes y servicios a nivel mundial. Les decía en la web pasada y les mostraba esta gráfica, que por ejemplo entender el comercio mundial pasa por entender cómo es la dinámica actual del mercado mundial de bienes y servicios, sobre todo cuando el mercado mundial de bienes y servicios es tecnológico. Y que por eso los gráficos no mentirán y mostrarán a China siempre como el principal exportador de bienes y servicios tecnológicos por ejemplo, para 2022 fue eso, para 2023 otro tanto, y ahora en 2025 sigue la misma dinámica, no ha cambiado. Si ustedes miran las estadísticas más actualizadas, van a encontrar lo mismo. China como un gran exportador de bienes y servicios tecnológicos, con valores y montos en dólares que superan los 3.000 millones de dólares, los 4.000 millones de dólares y mucho más. Y lo mismo Estados Unidos a la par, porque sigue en la competencia
de ser uno de los líderes exportadores de bienes, servicios, tecnología, bienes y servicios técnicos, etcétera, etcétera, equipo de transporte, automóviles, bienes tecnológicos de todo tipo, y le sigue Alemania a la par, y todo lo que es Japón, Corea del Sur, porque ellos son, digamos, los principales dinámicos de la venta de servicios de bienes tecnológicos. Entonces eso es lo que hay que entender, la tecnología está aquí metida en este gráfico. ¿Por qué este gráfico es así? Porque lo que está expresando y lo que quiero que interpreten es por qué la dinámica del comercio mundial de exportación de bienes es esta. O sea, ¿quiénes exportan más bienes y servicios tecnológicos en el mundo? Estos países. Y entonces, ¿qué exportaría Colombia? Entonces comenzamos a ver que hay que entender la estructura del comercio internacional de un país. Entonces, un país como Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, tiene toda una estructura de comercio internacional. ¿Sí? Entonces, la estructura de comercio internacional de un país se basa sobre todo en las exportaciones de bienes y las importaciones de bienes que haga. ¿Sí? Las exportaciones, la venta de servicios, de bienes, de todo tipo, de todos los sectores que haga, y la compra de bienes y servicios de todo tipo de bienes que compre, y servicios de todo tipo de servicios financieros, tecnológicos, etcétera. Entonces, la estructura comercial de un país y de todos los países se basa en esos dos pilares: o venta de servicios y venta de bienes y servicios al exterior, y compra de bienes y servicios desde el exterior. Y todo en una divisa mundial que es muy representativa, que es el dólar. Por eso el concepto de tasa de cambio y dólar y mercado de divisas está metido acá. Entonces, esa estructura, más que cualquier cuadro sinóptico que podamos ver e interpretar, está basada en eso. Pero sí entender que hay unos conceptos unidos a ese escenario. El primer concepto es el de mercado de divisas, que aquí se muestra. Si estamos involucrados en procesos de comercio mundial, si Colombia compra y vende al resto del mundo, pues tendrá que hacerlo con las divisas, las principales divisas, pero la principal divisa que se utiliza en el mercado mundial por razones históricas, estructurales, como les decía en la web pasada, en la parte histórica en donde se resumió, es el dólar. Después de Bretton Woods, después de la Organización Mundial de Comercio, luego de la estructuración de todo el sistema mundial de comercio y de la utilización de divisas en dólares y en oro, y luego del advenimiento del euro, etcétera, etcétera. Es un proceso histórico, pero sigue siendo el dólar. Y el otro concepto es balanza de pagos, es decir, cómo un país registra sus ventas de servicios, de bienes y servicios a otros países, y sus compras de bienes y servicios desde otros países hacia Colombia, si eso le está generando déficit o superávit. Es decir, si vendemos más de lo que tenemos que comprar, o si lo que recibimos por ventas de nuestros bienes y servicios en dólares supera a lo que tenemos, supera al valor de lo que tenemos que pagar por compra de bienes y servicios desde el exterior, lo cual significaría el concepto de déficit o superávit o déficit de balanza de pagos. Y todo medido en dólares. Puede darse medido en pesos. El DANE y el Banco de la República pueden dar esas estadísticas o en dólares o en pesos. Porque hoy tenemos esa capacidad de interpretar los datos de esa forma. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es la estructura comercial de un país, del comercio internacional de un país? Aquí vemos destino de las exportaciones de Colombia desde sus zonas francas, por ejemplo, y la fuente es el DANE. El DANE es la que nos da todos estos datos. ¿Cómo es la estructura exportadora de un país como Colombia? Mire, Colombia le exporta y le vende a Estados Unidos. Colombia le exporta y le vende a la comunidad andina. Colombia le vende a Puerto Rico, a India, a Ecuador, a otros países. ¿Pero desde dónde? Desde sus puertos. La mayor parte de sus puertos hoy están estructurados como zonas francas. Por eso está, por ejemplo, esta estadística muestra esa esquemática. Y más, casi la mitad de lo que vende Colombia se lo vende ¿a dónde? A Estados Unidos. Por eso muestra un 43%. Este tipo de gráficos se llaman tortas de peso porcentual o tortas de estructura o tortas representativas. Y muestra cómo es que nuestro país, Colombia, termina vendiéndole a otros países, y esto se llama torta representativa porque tiene la forma de una torta o torta estadística. Es sencillo de entender. Y sí, esto demuestra, según estos datos, que Colombia le vende más que todo a Estados Unidos y le vende sobre todo a la comunidad andina. ¿Por qué a Estados Unidos? Porque Estados Unidos vende mucho al resto del mundo, pero también necesita adquirir nuestros bienes. ¿Y qué le vendemos? Entonces, ya es una cuestión de entrar y mirar las estadísticas del DANE, del Banco de la República, qué es lo que vende Colombia a Estados Unidos. Entonces, Colombia le vende a Estados Unidos bienes de origen mineral, o sea, todo lo que sea el sector extractivo. También le vende bienes de origen agropecuario,
Entonces, por ejemplo, desde la costa se exporta la carne de ganado que se produce en esa región en Colombia y se vende a Estados Unidos. Desde la costa se produce banano, tipo exportación, y se vende a Estados Unidos. En todo el territorio nacional se produce el café, que se vende a Estados Unidos, las frutas que se venden a Estados Unidos, algunas hortalizas que se venden a Estados Unidos y se venden también a la comunidad andina. ¿Por qué a la comunidad andina? Porque son países vecinos que nos compran. Y también las importaciones, lo mismo. ¿A qué país más le compramos? ¿Y desde dónde más los países nos están mandando mercaderías, bienes, servicios? Lo mismo, un 37%, un poquito menos de la mitad de los bienes y servicios que compramos vienen de Estados Unidos. Maquinaria pesada, automóviles, vehículos de transporte, maquinaria especializada, insumos tecnológicos y otros insumos intermedios, plásticos, toda la industria farmacéutica, de la petroquímica, de la química, medicamentos, productos, lo que se llaman bienes durables y semidurables, por ejemplo, los muebles en plástico y en nuevos materiales, todo lo que tiene que ver con maderas procesadas, todo lo que tiene que ver con insumos y repuestos para otros bienes y otros mecanismos complejos, todo lo que tiene que ver con industrias gráficas, todos estos sectoriales están ahí metidos. Y compramos de China el 26%, mira, ahí está la estadística. ¿Qué le compramos a China? Casi lo mismo, ya China va a la par, va a la pata. Entonces le compramos equipo de transporte, tractomulas, camiones, automóviles, motocicletas, repuestos, computadores, autopartes, repuestos para computadores. ¿Qué más? A otros países, en ese otros está Corea, donde le compramos celulares, etc. Ahí es. Y esto se viene comportando así desde hace casi 20 años y esa es la estructura del comercio internacional de Colombia. Entonces yo creo que ahí no haya dudas, que haya una interpretación, que ustedes se lleven una interpretación del tema, entender eso. La balanza de pagos es el registro de esos escenarios de compra y venta de bienes y servicios que hacen los organismos nacionales de estadísticas en Colombia que están dedicados a eso, a registrar esos números de insumos, de importación y exportación de bienes y servicios en dólares o en pesos. ¿Quiénes son esos organismos? Ya conocen ustedes, DANE y Banco de la República. El DANE recolecta esas estadísticas, las organiza, las muestra a la gente en su página web porque esa información es pública, se la manda también al Banco de la República y a la superfinanciera y también el banco y la superfinanciera organizan sus estadísticas y es una información pública a la gente, a estudiantes, a gente como ustedes que son estudiantes, a docentes, a investigadores, etc. Entonces eso se llama la balanza de pagos. Ese es el concepto, eso es lo que quiero entender, que está muy sencillamente de entender, es decir, es un escenario sencillísimo. ¿Qué registra una balanza de pagos? El valor en dólares de lo que recibimos por vender todo lo que les he dicho, petróleo, banano, oro, que sigue siendo muy parecida a la estructura exportadora colombiana desde hace muchos años, no ha cambiado mucho. Algunos insumos agrícolas, bienes agropecuarios, ganado, todo lo que les estoy diciendo, hortalizas, frutas, algunos bienes como flores, toda esa estructura de lo que vendemos se lleva y recibimos dólares, se lleva al exterior, salen desde las zonas francas o desde los puertos hacia el exterior y recibimos nuestros dólares y esos dólares son registrados como el valor en dólares de lo que se exporta. ¿Por vender qué? Bienes y servicios, bananos, oro, petróleo, pero también servicios. ¿Qué sería vender un servicio? Entonces, vender un servicio es, por ejemplo, vender un servicio técnico, por ejemplo. ¿Sí? O cuando, por ejemplo, alguien tiene que pagar una comisión en el mercado internacional. Entonces, bienes y servicios, la mayor parte de los servicios registrados en la balanza de pagos son servicios financieros. Casi todos son servicios financieros, pero entonces entenderemos que Colombia no vende muchos servicios técnicos ni financieros, lo que hace es más bien comprar. Entonces, por eso es que la balanza comercial fuerte en Colombia y su estructura está más que todo basada en la venta de bienes, bienes agrícolas, bienes mineros, es nuestro fuerte, mientras que los servicios van a ser un ítem de menor valor en este registro. Transferencias, por ejemplo, cuando tenemos que transferir un valor, cuando por ejemplo alguien nos manda remesas, que yo tengo un familiar en Estados Unidos y me manda remesas, entonces ahí hay un servicio, el servicio de remesas es un servicio y eso se registra en la cuenta de balanza de pagos. Y la cuenta de capital, que es todo lo que registra los servicios financieros propiamente hechos, es decir, el valor de los créditos que bancos internacionales, agentes internacionales, organismos de crédito mundiales le hacen a Colombia
a agentes privados colombianos y al gobierno nacional. Todo lo que tiene que ver con inversión extranjera directa e indirecta, o sea, todos los servicios financieros. Cuando Coca-Cola viene y hace una inversión aquí en Colombia y construye una planta de transformación o de producción de bebidas gaseosas, entonces tiene que registrar todas esas transferencias, todas esas transacciones y todas esas inversiones como inversión extranjera directa. Entonces Coca-Cola hizo el 2023 un proyecto de inversión de 22 mil millones de dólares o de 25 mil millones de dólares o de 100 mil millones de dólares en Colombia en plantas y equipo. Eso tiene que quedar registrado y ese dinero es inversión extranjera directa. Pero otro ejemplo es la inversión extranjera financiera como tal. Cuando el Banco Mundial o un banco internacional como el Manhattan le presta a agentes colombianos un monto, por ejemplo, de 50 mil millones de dólares a agentes privados y públicos. Eso se registra como inversión financiera, como servicios de capitales, y eso se registra en la cuenta de capitales. Y entonces es sencillo de entender. Ahora bien, ahora sí paso a entender, y esto quiero que le pongan cuidado a esto. ¿Cómo entender el tema de la oferta y la demanda en el mercado mundial de divisas en el contexto de lo que es la oferta y demanda? Como lo entendería alguien que está mirando un gráfico de oferta y demanda. Es igual, se entiende y se interpreta de la misma forma para que cuando ustedes vayan a hacer la tarea, me la interpreten por favor de la misma forma. Este pantallazo que tomé es extraído de Gregory Mankiw, por eso yo no escondo las fuentes. Mankiw 2012, yo les voy a pasar este libro, de ahí pueden sacar la interpretación y mirar, y los capítulos adecuados para mirar la interpretación. Por ejemplo, aquí tenemos oferta y demanda de un bien. ¿Qué bien? Entonces, para entender el mercado de divisas hay que entender previamente el mercado de dinero o el mercado financiero. ¿Qué se vende en el mercado de divisas? Dólares, yenes, euros. ¿Qué se vende y se compra y se vende y hay oferta y demanda en un mercado de dinero? Pues dinero, pesos, dólares, euros. En Colombia nuestro mercado de dinero está compuesto por la oferta de pesos. Entonces la oferta de fondos prestables tiene la misma dirección de una línea de oferta de cualquier bien. ¿Por qué? Porque su precio está en razón directamente proporcional o no proporcional, según sea el caso, a su cantidad ofrecida. Eso lo entendemos por microeconomía. Yo creo que eso no es complicado de que ustedes lo vayan a entender. Eso por microeconomía lo debemos tener muy claro. De que una línea de oferta de un bien o servicios tendría en general en mercados competitivos y para bienes normales pues tendría una pendiente positiva y entonces el precio está en razón directa a la oferta. Y la demanda, lo contrario, está en razón inversa a la demanda, al precio. ¿Por qué? Porque ¿qué demandamos en un mercado de dinero? Demandamos pesos, billetes y monedas. Si los billetes y monedas están escasos porque el Banco de la República no ha mandado, no ha impreso, no ha producido monedas, no ha producido billetes, los bancos no nos dan, los trabajadores no ganan lo suficiente y no tenemos suficientes billetes y monedas en los bolsillos o en las cuentas de ahorros o en la economía no hay suficientes billetes y monedas para hacer transacciones, pues el valor del dinero en ese mercado de dinero va a estar superior. ¿Cuál es el valor del mercado de los pesos en el mercado de dinero, de las especies monetarias? Pues la tasa de interés. Por eso aquí ponen tasa de interés de equilibrio real. Cuando no hay suficientes recursos monetarios y financieros en el mercado, sea bancos, sea cadenas de comercio, sea tiendas de la esquina, sea en las cuentas de ahorro de las personas, en los bolsillos de los pantalones de las personas, la tasa de interés sube. ¿Y eso a qué se debe? Ya voy a explicar las causas, pero la primera gran causa es que las tasas de interés se suben cuando el dinero escasea. ¿Cuándo el dinero escasea? Por varias razones. La primera más importante, cuando los bancos centrales de los países no lanzan suficiente, no inyectan suficientemente recursos monetarios al mercado. Cuando el dinero está escaso es por eso. Y porque los bancos centrales de los países que son los encargados hoy en día de lanzar e inyectar dinero en sus unidades monetarias específicas, por ejemplo en Colombia pesos, aquí sería el Banco de la República, no inyecta suficientes recursos. ¿Pero de qué depende de que inyecte suficientes recursos? No va a imprimir billetes porque sí. Imprime billetes si la economía es bollante y el valor de las transacciones así lo exige. Si no, no. O sea, no se va a poner a aprender la maquinita de hacer billetes porque se le da la gana. No es así como funciona. Eso lo entienden ustedes por la macroeconomía, si vieron el tema de oferta y demanda de dinero. Entonces, aquí lo mismo, me van a interpretar para esos casos que están en la guía, cómo sería el cambio
en el tema monetario, y lo mismo para las divisas. Si esta es la oferta de divisas y esta es la demanda de divisas, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Si se disminuye la oferta de divisas en dólares es por algunas razones. La primera es porque estamos exportando menos, recibimos menos divisas. Entonces aquí la línea de oferta de dinero se correría hacia atrás y la tasa de interés se incrementaría para lograr el equilibrio con la misma demanda. Entonces, una tasa de interés en el mercado de dinero y también una tasa representativa del mercado, que quiere decir una superior tasa de cambio para lograr el equilibrio en el mercado de divisas. No se vayan a complicar con esa interpretación. Si quieren, sáquenla, como les digo, pídanle a la inteligencia artificial, pero ustedes hagan la interpretación de esos datos, de cómo interpretar esos cambios, que es lo que voy a calificar yo, o sáquenla del texto, pero citen fuente, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo acá. La oferta de dinero es un mercado como cualquiera, la demanda de dinero funciona en un mercado como cualquier otro mercado. ¿Quién hace la oferta de dinero en los mercados? Les pregunto yo. Le pregunto a Diana y a Aura Ginette, para tener claro cómo es el contexto de lo que me van a interpretar ahí en esa tarea. Por ejemplo, en este gráfico, ¿cuál es el responsable de la oferta de dinero en este gráfico en un mercado cualquiera? El valor del dinero sería aquí la tasa de interés de equilibrio, por ejemplo. Entonces, sencilla la respuesta. ¿Pero qué se les ocurre? Digan algo así, así sea errático. Profe, un ejemplo, por lo menos digamos que en la producción de café, un ejemplo acá con las ventas Sí, o muy las bien, muy exportaciones bien, acá. muy bien. Si Digamos que el exportamos más, precio. sí, sí, muy bien. Si exportamos más café y petróleo, tendremos más que más ingresos por exportaciones, más dólares. Los dólares aquí en Colombia, en la tienda de la esquina, no los aceptan, ¿cierto? Tenemos que cambiar los dólares por pesos. ¿Quién nos cambia los dólares por pesos? ¿Qué me dicen? Ustedes ya saben ese concepto por su macro de los periodos pasados. Ustedes ya vieron macro. Si yo soy exportador de café, como dice Aura, y vendí más café en Nueva York y recibí más ingresos por ser exportador, de que yo soy un exportador duro y teso de mi finca, y vendí más café, pero esos dólares de más que tengo en mis bolsillos no los puedo utilizar muy fácil en el mercado Profe, colombiano creo porque que aquí son no. las casas de cambio, los bancos. Muy bien, entonces tengo que ir al sistema financiero nacional por un lado para que me los cambien en dólares, en pesos, y por otro lado, si no hay suficientes en las casas de cambio, muy bien, muy bien. ¿A dónde tengo que recurrir? Para que me los cambien en pesos, me los vuelvan pesos. Eso se llama monetización de las divisas. Ese es el término. Monetizar las divisas. Cuando un exportador le va muy bien en el mercado vendiendo café, tiene que traer esas divisas de más y monetizarlas. Ese proceso se llama monetización y las hacen como dijo Aura. Uno, las casas de cambio y dos, el Banco de la República. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí viene el tema de los regímenes cambiarios. Entonces, ¿qué va a pasar con la oferta de dinero cuando todos los exportadores venden más café, petróleo, banano, oro, frutas, hortalizas, ¿qué más? Carne destazada, ganado en pie, ¿qué más es lo que se vende desde Colombia? Arándanos, cuando todos los exportadores venden más, ¿qué es lo que va a aumentar en el mercado nacional? Producto de esas mayores ventas, teniendo en cuenta el proceso de monetización de las divisas. ¿Qué se incrementaría en esta gráfica? ¿Qué me dicen? Eso es lo que quiero que ustedes me interpreten para contestar la guía. Por eso es que para mí no es problema que no haya un anexo ahí en el ejercicio. No es sino que ustedes interpreten. Vuelvo y digo, citen la inteligencia artificial si van a pedirle esa respuesta a la inteligencia, pero tienen que entenderlo. Tienen que citar la inteligencia, tienen que interpretar lo que la inteligencia artificial les dice. ¿Sí me entienden? O citen un libro, citen este libro a Mankiw. Según Mankiw va a pasar esto y esto. Entonces lo que va a aumentar es la oferta de dinero, porque más dólares en el mercado nacional se tienen que monetizar en más pesos, ¿sí o no, Aura y Diana? Sí, ¿Sí señor. o no? Hay mayor Eso es flujo lo de que. dinero. Muy bien, aumenta la oferta de dinero. ¿Quién imprime los pesos para monetizar esos dólares? El Banco de la República. Hay un señor que se llama el director de la Tesorería Nacional, que él es un funcionario adscrito al Banco de la República. El Banco de la República allá en Bogotá tiene su edificio, ustedes lo conocen, van al centro y, ese es el edificio del Banco de la República, no sé qué, pero ahí no imprimen los billetes. ¿Sí conocen el edificio del Banco de la República en Bogotá?
Ahí en el centro, en la séptima ¿con qué es? En la séptima con 19 es. Listo, ahí está ese edificio. Pero la tesorería queda más arriba, por allá en el barrio, no sé, un barrio central, la Candelaria, o un barrio histórico. Ahí en ese barrio histórico está el edificio de la tesorería, que es una casa, la Casa del Tesoro Nacional. Ahí está la imprenta, o ahí más abajo, en un depósito, qué sé yo. Y entonces, cuando el Banco de la República le pide al director del Tesoro Nacional, en Estados Unidos se llama el Tesoro Nacional de los Estados Unidos, que depende de la Reserva Federal Americana. Es parecido. Aquí en Colombia es parecido. Entonces prende la maquinita de imprimir billetes con diversos mecanismos de política monetaria que ustedes ya vieron en macroeconomía, como operaciones de mercado abierto, compras de divisas, ventas de divisas, inyección a los bancos privados a través de la tasa de descuento, a través del coeficiente de reservas. Entonces lo que hace el Banco de la República y su dependiente, el Tesoro Nacional, es prender la maquinita, imprime más dólares, más pesos, perdón, y esos los inyecta a través de los bancos, a través de las nóminas de las empresas del gobierno, privadas, a través del tema fiscal. ¿Y qué es lo que aumenta? La oferta de dinero. ¿Hacia dónde se va a desplazar la línea de oferta de dinero en este gráfico? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? La respuesta la tienen acá, Si no acá, estoy miren, mal, a la miren. derecha, profe. Sí, muy bien, no está mal. Y la respuesta la tienen ahí. Mire, oferta de dinero 1, oferta de dinero 2. Mire, la demanda es la misma, pero la oferta es más, o sea que hay billetes y monedas en la economía colombiana en pesos, porque hemos exportado más que petróleo, banano, como dice la canción, oro, petróleo, banano, carbón. Acá a China sí que le vendemos carbón. ¿De dónde se saca Gina sabe la respuesta a lo que le va a preguntar. ¿De dónde se saca el carbón que le vendemos a China? Y yo sé por qué Gina sabe la respuesta. Además porque es paisana y aquí está en la zona centro Boyacá. ¿De dónde se saca? De Boyacá, del altiplano cundiboyacense, aquí cerca, aquí en Socha y en otros municipios, hay minas de carbón y están exportando. ¿A dónde? A China. Y exportan suficiente carbón a China y cada vez exportamos más y nos ganamos más dólares por exportar carbón, ¿sí o no? Y entonces más dólares por exportar carbón, petróleo, oro, banano, ganado, arándanos, flores, en San Valentín, bueno, qué sé yo, naranjas, mandarinas, bueno, nos producen que tengamos que coger esos dólares de más, volver los pesos y cambiarlos. O como lo dijo Gina, aquí en las casas de cambio, pero las casas de cambio generalmente no tienen muchos fondos en dólares, sí, en dólares para cambiar en pesos, o no aceptan muchos, entonces tendremos también que ir a los bancos privados, a la vivienda, allá también hacen ahora, están autorizados para hacer esas transacciones, o ir al Banco de la República, ¿listo? Se convierten en más pesos y se aumenta la oferta de dinero. ¿Estamos de acuerdo? Eso está claro. Ya van teniendo respuestas, señorita, ya van teniendo respuestas para el desarrollo de su tarea. ¿Sí? Ahora sí, ya más o menos como que están Sí, profe, sí, señor. como, sí, ya están como ubicaditas. No sé, Diana, no me ha dicho ni sí ni no. Y no sé si me está escuchando, ¿no? Porque pues no sé de dónde genere la respuesta a esta llamada. Entonces, además a Ginés se escucha bien porque pues está aquí en la zona centro, pero como la comunicación está tan mala. Bueno, pero eso es lo que quiero que entiendan, el contexto. Un economista tiene que entender ese contexto, estimadas. Sí, eso es lo que tiene que entender el contexto. Me hubiera gustado que hubieran entrado más. Yo sé que la programación a las 6 de la web no es buena porque se me cruza con la otra que tengo ahorita. Y programar una web a las 6 de la tarde, pues, todos trabajan. Yo sé que el estudiante de la UNA tiene otros compromisos y por eso a veces a las 6 no me gusta esa programación. Pero bueno, aquí le hacemos. Y sí, cojan este gráfico también del libro de Mankiw, si quieren, y me dicen, profe, regálame el libro de Mankiw que no lo encontré en la web. ¿Cómo se llama el libro de Mankiw? Principios de Economía, edición sexta, Gregory Mankiw 2012, excelente libro, de ahí saqué los pantallazos de esta interpretación. Lo que pasa es que yo les hago la interpretación pues porque ya tengo digamos, los datos y como el concepto más claro, lógico, pero no es difícil y hay que sentarse uno y mirar, bueno, ¿qué significa? Mire, aquí tenemos un mercado de dinero. Cuando el Banco de la República, porque también se llama el Banco de los Bancos, le da más dinero, le presta más dinero a los bancos privados, ¿qué pasa con la tasa de interés? Les pregunto yo. Profe, la tasa de interés, si no estoy mal, aumenta. ¿Será que sí? Cuando el Banco de la República, por ejemplo, en diciembre decide, bueno, vamos a prestarle más
es que el Banco de la República tiene una política monetaria que es darle como más fondos para que los bancos trabajen esa plata, por ejemplo, en diciembre, ¿sí? Por épocas, temporadas de comercio. Entonces, el Banco de la República le da más fondos prestables o le baja la tasa de interés al que el banco le presta a los bancos privados, a Da Vivienda, a Grupo Aval, a Occidente y a todos estos bancos que hay aquí por aquí, que Colombia está llena de bancos. ¿Qué pasaría con la tasa de interés en diciembre por esta razón? Pues ahora me está diciendo que sube, ¿será que sí? Si los bancos, si a los bancos el Banco de la República les da más o les descuenta más o les cobra menos, ¿qué tendrán más de sí los bancos? Pues más para prestar. Pues Entonces la tasa de interés, sí. ¿qué pasará con la tasa de interés? Disminuye. Muy bien, creo que Diana contestó. Excelente, ese es el tipo de respuestas como intuitivas que quiero que ya vayan desarrollando, porque un poco la función de competencias del economista es desarrollar también esa capacidad intuitiva de afrontar el problema que se plantea en un texto de estos, en una guía de estos, que alguien le preguntara a usted, oye, usted es economista, ¿qué pasa con esto? No, entonces Diana y Ginny me van a decir, sí, disminuye la tasa de interés porque para diciembre el Banco de la República le disminuyó la tasa de redescuento a los bancos privados para que ellos a su vez, ¿qué? Cobren menos tasa de interés en sus préstamos y entonces va a haber más créditos de consumo a la gente, más créditos de mediano plazo, las tarjetas de crédito bajan sus tasas de interés, y la gente va a tener más crédito de consumo, va a comprar más computadores, carros, se va a endeudar más para comprar, se va a endeudar para comprar tecnología, para comprar bicicletas, bueno, qué sé yo. Y entonces la tasa de interés disminuye, ¿cierto? Y en un gráfico de oferta y demanda, en el mercado de dinero, en el mercado financiero, ¿qué pasaría con la oferta? ¿Se desplaza hacia atrás o hacia adelante? Para que se encuentre con el equilibrio con la misma línea de demanda. Ya me dijeron la respuesta correcta, ya Diana lo dijo, y Aurata pues también está haciendo el análisis ahí, pero es entender que es la misma demanda, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿La línea de oferta se desplaza hacia atrás o hacia adelante? Oferta de Hacia adelante, dinero. profe. Muy bien, hacia adelante, porque es oferta de dinero con una tasa de interés promedio. En el mercado financiero colombiano, la tasa representativa del mercado de dinero es la de los CDTs, y esa se llama tasa representativa de interés, la tasa promedio de interés, que ¿en dónde aparece? Aparece en los diarios del banco, en el Banco de la República, en los indicadores, en sus celulares les mandan esos datos, a cómo está la tasa de interés de referencia hoy, si están adscritos al tiempo, al diario del tiempo, al diario del espectador o al diario portafolio también les llegan esos datos son abiertos, no son misterio. Entonces sí, muy bien, se desplaza la línea de oferta de dinero y a la misma demanda se encontrará por aquí con una menor tasa de interés. Y eso es entenderlo. Y aquí, el flujo de salida neta de capital, ¿qué quiere decir? La tasa de interés real sí es un concepto, es coger y multiplicar por la tasa de inflación y encontrar la verdadera tasa de interés, o sea, descontando la inflación, tampoco tiene misterio ese concepto. Si la tasa de inflación es del 2% y la tasa de interés es del 5%, pues la verdadera tasa, la real, es el 3%. Eso no se compliquen con eso. Pero aquí lo único que muestra es que en el flujo de salida neta de capital va a haber un equilibrio también. Y aquí en este tipo de cambio real, por ejemplo, no se va a desplazar. ¿Por qué? Porque la oferta tanto de divisas como de dinero a nivel interno del mercado, pues lo único es que hace es aumentar. Y entonces, por ejemplo, eh, la tasa de interés nacional no se va a ver afectada. Y lo mismo pasa con el mercado de divisas. Si aquí no fuera dinero, sino dólares, no fuera pesos colombianos, sino dólares, entonces sí hay unas razones específicas por las cuales la oferta de las divisas aumenta o disminuye, que es lo que voy a pasar a explicar rápidamente aquí porque ya son las 7. Eso es a lo que se refiere el concepto de tipo de cambio. ¿Sí ven este gráfico de aquí de la derecha? El moradito. ¿De dónde saqué esto? Esto lo saqué de la página web. En el CIPAS voy a darle la forma, si no encontramos el anexo, les voy a dar la forma para que saquen los datos de la página web del Banco de la República que hay y de la Superfinanciera. Hay unos datos desplazables aquí con el cursor muy bonitos, muy tecnológicos, en donde pueden ver el comportamiento así de la tasa de cambio, de 2.900 a 3.000, por ejemplo, aquí, mire, un histórico del dólar, mire. Y esto, por ejemplo, estos datos los organiza los diarios. La Bolsa de Valores de Colombia también organiza así los datos en sus indicadores, en su página web, en sus portales, mire. La Bolsa de Valores de Colombia, el Grupo Aval,
el Banco de Occidente, todos los bancos tienen sus portales en donde organizan la información financiera y los indicadores del día. ¿Se han escuchado en el noticiero indicadores financieros y económicos del día? ¿Sí o no? ¿Sí? Ustedes Profe, entran sí y creo que a miran, veces sale por las noticias o cosas así. ¿sí? Sí sale. Ellos se basan porque los bancos y las casas financieras y los agentes financieros y los consultores financieros y los bancos y la bolsa le mandan información a la prensa, a los noticieros de este tipo para que los informes interpreten eso. Y eso es lo que tiene que hacer el economista. Aquí, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, la tasa de cambio en 2018 estuvo en el primer mes, mire, 0,201 de 2018 se ubicó en 2.900. Y ya para 2018 a noviembre, mire, 11/10 del 2018 o septiembre, bueno, se ubicó en 3.000. ¿Qué pasó ahí? ¿Subió, ha venido subiendo o ha venido bajando la tasa de cambio? ¿Cómo ha sido el comportamiento? ¿Qué es lo que quiero que plasmen en el informe? ¿Qué ha pasado ahí, estimadas? ¿Se ha subido, cómo ha sido el comportamiento en el mediano plazo, que es un año? Ahí hay un año, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Pues ha venido comportándose al alza, porque de 2.000 a 3.000, es que en los últimos 3 años la tasa de cambio se devaluó rápido. Antes de que subiera este presidente estaba casi en 2.000 y ahora ya lleva 2 años de gobierno y está en 4.000. ¿Poquito o mucho? Una cosa El brava, doble, profe. sí, una cosa brava y eso lo ven en los indicadores financieros. En el CIPAS voy a mostrarles las páginas web del Banco de la República, del Diario de la República, del Diario Portafolio y les digo más o menos cómo pueden interpretar los datos que hay ahí. Eso no es difícil. Y ahí vienen los otros temas de estructura de comercio internacional de un país. El tema de la revaluación y el tema de la devaluación. Si me dicen y yo les regalo esta presentación, estas diapositivas de PPT y en PDF, se las regalo. Disculpen, que es que a veces se me olvida, no me recuerdan ustedes y a mí se me olvida y pum. Entonces, miren, el tema de la revaluación y la devaluación está relacionado con esto. Entonces, lo que decíamos al principio, lo que piden la guía. ¿Qué hay aquí? Le pregunto, por ejemplo, Ginette, yo sé que está en la movida y Diana también. Si le pregunto a Diana y a Ginette, ¿qué está pasando aquí en este largo plazo de enero a diciembre de 2018? ¿Devaluación o revaluación? Profe, una devaluación. O sea, la Muy verdad se ve bien, muy inestable. muy bien, se ve muy inestable, pero si suaviza los datos estadísticamente, si coge y hace un modelo estadístico y suaviza la línea, ¿qué es suavizar? Es coger una línea que no mire estos picos tan extremos, sino una línea promedio, lo que se llama una regresión, por ejemplo. No sé, ustedes si ya vieron estadística, entenderán que la estadística les ayuda a ordenar datos históricos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cierto? En un modelo de regresión lineal. ¿Qué es un modelo de regresión lineal? Coger y suavizar los datos de aquí hasta acá. Lo suaviza y saca un promedio más o menos de comportamiento y no muestra tantos picos, sino lo que dice Ginés va a mostrar es que en el mediano plazo se ha venido, ¿qué? Devaluando como con una línea suave acá. Entonces, por eso digo que no es problema si no logro conseguir el anexo para interpretar unos movimientos, eso no es problema. Interprétenlo así como lo estoy haciendo yo. Entonces, no es difícil. Y analizan que el escenario de revaluación o de devaluación que haya. Como dice Ginés, aquí lo que hay es un escenario de devaluación. Y les regalo esta presentación si quieren para que se guíen y allá conformen su análisis. Causas de la devaluación. A ver, ¿por qué hay devaluación constante desde 2018 hasta la actualidad? ¿Por Petro? ¿Porque Petro le gusta tomar café de leche o por qué? Díganme la verdad. Profe, yo Ah, creo que es yo, por las decisiones económicas que se han tomado, ¿no? En muy en el bien. gobierno. Una parte. Si Petro se emborrachó el día anterior, no va a pasar nada con la tasa de cambio. Pero si Petro toma decisiones económicas no muy claras para los agentes económicos con reformas, proponiendo reformas estructurales no muy claras, ahí sí comienza el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es la politiquería por la politiquería. Es por qué sí puede o por qué no puede, lo que está diciendo Gina. Por las decisiones, eso sería una. Entonces, si Petro dice que no vamos a explorar más, que Ecopetrol no va a buscar más petróleo porque eso, el petróleo colombiano es contaminante y el de Arabia Saudita no es contaminante, ¿qué va a pasar? ¿No venderemos más petróleo? ¿Sí o no? Si no vendemos más petróleo, Sí, señor. ¿qué pasa con los dólares que nos ingresaban? Se van Ya no a ingresa. disminuir y tendremos una tasa de cambio que va a pasar de 2.000 a 3.000 dólares en un año.
y tendremos una tasa de cambio revaluada y eso va a devaluada, perdón, y eso va a afectar a la devaluación, a los agentes económicos, como ya les dije al principio, compradores, importadores, a ustedes mismas que quieran comprar un computador, un reloj que les gustó, que es coreano, etcétera. Sí, por las decisiones económicas. Muy bien. Pero no solo eso, hay otras causas. Las causas, como decían en primaria y en bachillerato, las causas son mediáticas e inmediáticas. Las causas son de corto, mediano y largo plazo. También la tasa de cambio se ve afectada y sube cuando otro de los principales escenarios se ve afectado. No solo exportar petróleo o no exportarlo. ¿Por qué más razones dejamos de recibir dólares? Profe, por las inversiones Muy de bien, los países a siguiente Colombia. razón, perfecto. Primera razón, nuestras exportaciones. Segunda razón, porque nuestros agentes financieros ya no nos están mandando dólares, porque los inversores que como Coca-Cola o como Citroën o como Mercedes o como China o como International Harvester o como Mac no vienen a traer aquí plantas productoras, ensambladoras, o como Nestlé no viene aquí a invertir directa o indirectamente, o que el Citibank, International Citibank, no venga a traer aquí fondos prestables y entonces no va a haber tantos dólares y muy bien lo que dice Gina. Entonces, también por el mercado financiero mundial, que no nos mande tantos recursos. Y una tercera, Gina, como veo que está como pilas y ya dio con las dos primeras, ¿cuál sería la tercera más importante? Profe, pues yo creo que las importaciones, porque ya no les interesa. Ah, no, pero ese es el primero, ¿cierto? Sí, lo que está usted diciendo, eso corrobora lo que usted ha dicho y lo que hemos venido diciendo acá. Un tercer agente sería quién. Es importantísimo que lo entiendan ustedes, que es un agente que es clave en eso. Se llama la Reserva Federal Americana. ¿Quiénes producen dólares en el mundo? ¿Los chinos o los gringos? ¿Los alemanes o los gringos? ¿Los suecos o los gringos? Los gringos. Los gringos. ¿En dónde imprimen esos billeticos? Ustedes los conocen mejor que yo porque por ahí tienen sus maras en sus billeteras. ¿Quién imprime esos billeticos? ¿Estados Unidos o Alemania? ¿La Reserva Federal Estados o el Unidos. Bundesbank? La Reserva Federal y no el Bundesbank. ¿El Banco Central de China o el Banco Central de Japón? No, la Reserva Federal, allá en Washington, o no sé si es que queda en Washington, en un distrito, que eso creo que queda cerca a Nueva York o a una ciudad de esas, en un distrito de esos está el edificio del Tesoro norteamericano, o Treasure, American Treasure, mejor dicho, es parecido al edificio que hay aquí en Bogotá del Banco Central y del Tesoro colombiano. Allá se llama el Tesoro de la Reserva Federal y es parecido, un edificio grande, grandísimo, ultra tecnológico, donde está toda la maquinaria y las imprentas de última tecnología que producen esos billeticos, esos billetes verdes. Lo saca el Tesoro. Lo mismo que hace acá el gobierno, allá lo hace lo mismo. Manda esos dólares con operaciones de mercado abierto, con tasas de redescuento, comprando y vendiendo bonos en el mercado financiero y bursátil allá en Estados Unidos y en Nueva York, en el mercado mundial, y allá los distribuye. Si la Reserva Federal vende y produce más dólares y los inyecta más dólares en el mercado gringo y mundial, ¿qué va a pasar con la oferta de dólares? Se va a aumentar y por tanto, ¿qué va a haber? ¿Devaluación o revaluación de las tasas de cambio en el resto del mundo? Una devaluación, profe, frente al dólar. No, lo contrario. ¿Por qué? No, Porque ah, ya el no, sí. dólar, sí, aumenta y se hace menos escaso. O sea, hay más disponibilidad de dólares porque la Reserva Federal inyectó más. El precio del dólar en el resto de países va a disminuir porque hay más disponibilidad de los mismos. Y entonces aquí en esta gráfica, ¿qué pasaría con la oferta, por ejemplo, de dólares o de dinero de dólares? Aquí no es sino reemplazar dinero por dólares. Y va a pasar lo mismo. El gráfico es lo mismo, no va a cambiar. Se desplaza hacia la Profe, una derecha. pregunta. Dígame, Bueno, en dígame. ese caso que su merced está mencionando, digamos, Sí, bueno, pasa lo del aumento de dólares, ¿no? De la sí. oferta de dólar. En el caso en donde Estados Unidos no esté invirtiendo, pues digamos, en Colombia, digamos, por la desconfianza del mercado inestable, Ah, muy ¿qué es bien, lo que pero más o menos está pasando? ¿Qué pasaría? es lo mismo. Entonces, vamos a suponer que esos dólares de más que mandó imprimir la Reserva Federal no llegan a Colombia por lo que Gina dice. Perdón, discúlpame ahora, Gina. Por lo que ahora Gina dice, que no hay confianza, entonces que aquí a Colombia no se quieren meter. Se van para Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Chile y no llegan a Colombia. Pues no va a aumentar la oferta de dinero en dólares aquí en Colombia y las divisas no van a ser más de lo que queremos.
y entonces la tasa de cambio sigue devaluada, por ejemplo. Eso es lo que pasa. Entonces, si hay confianza, muy bien. Usted utilizó un término muy claro, la confianza de los inversionistas, que yo la mencionaba la vez pasada, que un gobierno por allá que fue muy polémico en el pasado hablaba mucho de la confianza inversionista, que alguien me preguntaba, profe, ¿qué hacemos para que haya confianza inversionista? Entonces, todas las condiciones legales, normativas, estructurales de la economía para lo que hace Chile, y por eso Chile es un país emergente muy hábil, que ha mantenido una confianza inversionista, y por eso Chile es un país en donde la afluencia financiera en dólares es muy importante, y la inversión extranjera. Usted se está contestando, ahora Ginea, sus mismas preguntas. Todo lo que me está preguntando, yo le estoy contestando, utilícenlo, Diana, lo mismo, para contestar esa guía, para que su tarea sea bien. Con estos elementos, si quieren, les doy esto, les doy el libro de Mankiw y cojan y miren estos gráficos de oferta y demanda, díganle a la inteligencia artificial, pero interpreten ustedes lo que les manda la inteligencia artificial, porque ese es el sentido. Entonces es copiar y pegar. No, ustedes deben interpretar lo que les manda un libro, la inteligencia. Entonces, a su pregunta, Auragine, eso. No importa que pase esto aquí como está en este gráfico, listo, más dólares que vienen por lo que sea, por vender más petróleo, oro, o porque los inversionistas gringos vienen y nos quieren traer dólares. Pero si vienen acá y se dan cuenta que el ambiente no es muy bueno, pues se van para Ecuador, se van para Venezuela, se van para Bolivia, se van para Chile, se van para Costa Rica. Y dejamos de recibir menos dólares, y la oferta de dólares o de divisa mundial no va a aumentar, y por tanto la tasa de cambio va a seguir persistentemente, ¿qué? Devaluada, devaluada. Ahora bien, hay que entender que la devaluación no solo es mala, también puede ser buena, porque ¿quiénes se afectan beneficiosamente con la devaluación? O sea, con esto, que es el caso contrario. Ya para ir terminando, y no quiero cansarlas, y quiero que, para mí es lo importante que entiendan esto, eso es clave, eso no es difícil. Sí, la devaluación nos hace más caras nuestras importaciones de computadores, de un automóvil va a valer más porque está en dólares, ¿cierto? Como no producimos automóviles mucho acá en Colombia, pues es más caro. Pero ¿a quiénes sí afecta positivamente? Que es lo que pregunta la Personas que guía. exportan, profe, por el dinero Muy que entra. bien, a los exportadores de café. ¿Por qué? Porque ellos venden hoy una libra de café. ¿A cómo está la libra de café? Por eso indicadores financieros y bursátiles que se muestran en noticieros, en diarios. Y uno de los indicadores es el valor de la libra de café en el mercado bursátil en Nueva York, ¿sí o no? ¿A cómo está? No sé si Diana y Aurelien me puede consultar rápidamente el valor de la libra de café hoy, cotización del mercado mundial del café rápido en su celular. Profe, creo aquí dice $4.11. Muy bien, está. Vender una libra de café allá, ¿a quiénes? A los tostadores de café. Entonces, el paisa, el caldense, el boyacense, el nariñense le vende café ¿a quiénes? No se los vende directamente a las tiendas allá, sino a quiénes se lo vende. A los tostadores, que son las grandes firmas tostadoras, y a los distribuidores mundiales de alimentos, entre ellos el grupo ¿qué? Nestlé. Nestlé es un grupo importante, tostador, y fue tostador de café. Entonces tuestan el café y lo venden. Ellos sí lo venden, lo empacan y lo venden en los supermercados de Nueva York, Los Ángeles, Florida, Washington. ¿A cómo lo venden, Gina? Ginette? A cuatro punto Cuatro, once a dólares, cuatro. profe. Muy bien. Entonces Aumentó un hoy, dice. paquetico, sí, muy bien, un paquetico de eso ya finito, bien empacadito, $4. En pesos, a la tasa de cambio de hoy que está ahí en la guía, ¿a cómo estaría? 4.300 dice el problema de la guía. 4.300, mire, 4.350. ¿Cuánto recibiría el exportador? A 4.300. Como 16, 7.000 algo, profe. Más siete o mil algo menos. por libra. ¿Cuántas libras puede vender un buen finquero del eje cafetero, del municipio de Circasia, pues? Eso, ¿cuántas libras puede vender? Unas 50, ¿cuántas libras tiene un saco de café? El saco tradicional que le vende a Si no estoy a mal, la, creo que tiene 25. Si no muy estoy bien, mal, profe. muy bien, a la Fede Café. La Fede Café le compra el saco de 25 libras. Entonces va a recibir, hagan el cálculo, Gina y Diana hagan su tarea con ese cálculo que está usted misma ahí diciendo, con el ejemplo. Si quiere, les acepto que cambien, o aquí dicen que tecnología, pero también lo pueden hacer. O sea, a mí lo que me interesa es que entiendan, ¿sí? 4.350 va a recibir por vender a ese precio. Si se devalúa a 4.445, 4.500, ¿ya cuánto recibiría?
recibe más ingresos, ¿sí o no? ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno para los productores de acá en De Colombia. café. Por eso y por otra cosita. ¿Cuál es la otra cosita? La entrada del dólar, profe, el cambio, No, al sí, hacer el claro. cambio. Sí, 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 pero para la contabilidad de los finqueros y quienes venden café es bueno por otra cosita, porque los costos para producir café, el soqueo, costos de insumos, fertilizantes, todo eso, no suben mucho, muy rápido en un año. Pues sí suben, pero no tan rápido. Y el valor de la mano de obra, de los recolectores estacionales, todo eso no va a subir ya. Entonces, si se devalúa rápido la tasa de cambio, una entrada masiva de dólares por eso, pues es como dicen, un suertazo para los exportadores de café en una temporada específica, porque con costos fijos los ingresos suben y ¿qué va a pasar? A costos fijos, ingresos mayores de ventas, lo que se suben son las ganancias. Eso lo pueden utilizar como argumento para contestar sus preguntas que están planteadas en la guía con el ejemplo del café, con el ejemplo que les da ahí de la maquinaria, como quieran. Pregunten a la inteligencia, pero quiero que no fusilen, sino digan, sacado de la inteligencia artificial y mi interpretación es esta. Sáquenla del libro de Mankiw, de la macroeconomía de Dorbu Fischer, del libro de Krugman. No me importa porque últimamente eso no sirve de nada si no saben interpretar. Si no tenemos el acceso últimamente al tal anexo, famoso anexo, no importa, yo les voy a dar en el CIPAS o les voy a mandar enlaces para que saquen información de ahí, eso no es lío. A mí lo importante es la interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí toda esta Sí, señor. presentación, yo me puedo desgañitar explicando, ya son 7:17, ahorita tengo el otro compromiso, explicándoles con mucha teoría, pero en la práctica es eso. ¿Qué pasa con exportadores? ¿Qué pasa con importadores? ¿Sí o no? Y ustedes lo han dicho. Ahora Ginés y Diana están aquí, son testigos de que pueden interpretar eso en el caso de exportadores de café, en el caso de exportadores de qué más, banano, qué más exporta Colombia, arándanos. Aquí en la sabana de Bogotá los productores agrícolas de ellos venden arándanos, están vendiendo no sé qué más, flores, no sé qué más están vendiendo. ¿Qué más? Por eso se asustan tanto con las decisiones, como lo dijo Aura Yáñez, del gobierno. No es que si Petro se emborrachó hoy, mañana va a subir la tasa de cambio o va a bajar, no, pero si sí toma decisiones mal tomadas, nos va a afectar. Hace 7 meses una decisión fue no muy buena, no en el tema de la tasa de cambio, pero sí fue en el tema político, frente al tema de la venta de carbón, frente a qué país. ¿A quién le estaba vendiendo carbón Colombia? China, ¿no? Sí, Frente a no sé si. Israel. Sí, le Ah, vende a China, muy bien, le vende a China, pero también le estaba vendiendo a Israel. Y como hubo por ahí un problema de que le dijo y no le dijo, que me tiró los pelos, no me los tiró, entonces el presidente Petro por ahí dijo lo que no debía decir y el otro, Israel le contestó y que somos antisemitas, no somos, y que esto y que lo otro, y hay un alegato como de comadres, y terminó afectando porque dijo Israel no le compró más carbón. No sé si pasó en la práctica porque no es fácil que esos contratos de compraventa del mercado mundial se resarzan o se anulen, eso no sé. Pero eso tiene lo que dice usted, Aura Ginés, consecuencias directas sobre eso. Eso es muy bien. Muy bien, eso es lo que quiero que interpreten, interpretar también lo de los regímenes cambiarios. ¿Cómo funciona el régimen cambiario en Colombia? ¿Quién compra las divisas en Colombia? Aura Ginés ya dijo un comprador de divisas en Colombia y un vendedor de divisas en Colombia, las casas de cambio, ¿cierto? Pero hay otro, el Banco de la República. Entonces, en Colombia el régimen cambiario es flotación controlada, que consiste en que el Banco de la República, según vea cómo se está comportando el mercado de divisas, si se devalúa o revalúa mucho, lo que hace es tratar de mantener el precio equilibrado de una forma relativamente artificial, comprando y vendiendo divisas en el mercado para que ni suba ni baje mucho el precio. Eso es lo que se llama flotación controlada. ¿Dónde vende el Banco de la República las divisas? Las vende en el mercado bursátil, las vende en la bolsa de valores, las vende en los bancos privados, se las vende el mismo Banco de la República tiene una ventanilla, etcétera, etcétera. Antes era más, antes de la constitución del 91 el Banco de la República era el único comprador y vendedor autorizado. Ahora ya no es así. Después de la apertura económica y la flexibilidad de la economía mundial, todo ha cambiado y la mayor parte de los países funcionan con regímenes de flotación controlada. Usted va a Chile, China también era muy controlado el régimen, ahora es flotación. Y China ha recurrido mucho a la política cambiaria para fomentar su comercio, sus políticas de comercio.
Entonces, con regímenes cambiarios muy específicos, con objetivos específicos, y eso lo quiero explicar, ojalá pudiera explicarlo en la última web conference, que es muy importante. Sí, hablar de los regímenes ya a nivel específico, políticas de fomento del comercio mundial, cómo usan los países estas políticas e instrumentos de fomento, que es esto que está aquí al principio, que les mostré en esta primera, aquí, ¿sí? Mercado de divisas, balance de pagos, fundamentos del comercio, todas las doctrinas de libre cambio y del proteccionismo están ahí metidas, lo que se habló en la primera web, y todos los instrumentos de política comercial y bancaria y financiera y de divisas que están metidos. Aquí también en esta presentación yo lo muestro, ¿sí? Todos los instrumentos, y eso, mire, aquí, todos los instrumentos, política monetaria. ¿Qué es la política monetaria? Yo lo muestro acá, pero quiero en la última web que tratar ese tema porque es importantísimo, porque hay muchas puntualidades. ¿Qué hace el Banco de la República? Compra y vende divisas para tratar de artificialmente como que variar y estabilizar el tema del valor de la divisa. Pero si las volatilidades del mercado mundial son muy grandes, no puede hacer nada. Lo que usted misma, Aura Ginés, decía, si no quieren venir y traer dólares, ¿qué podemos hacer? Entonces, grave. Si al viejo Trump, al cuchito se le da por hacer una locura y otra, o decir otra locura parecido, de las que siempre dice, y hacer locuras de poner aranceles y mover así el mercado mundial de bienes y servicios y de divisas, pues eso nos va a afectar. No es que si el viejo se emborrachó anoche o se comió un pollo o una pizza entera y se puso malo, eso vaya a cambiar. No, no. Es que si el viejo tomó malas o buenas decisiones de su política de comercio exterior, lo mismo acá, si el viejo, el que está gobernando ahorita, se emborracha o no se emborracha, eso no nos importa. Nos importa si el viejo toma o no buenas decisiones de política monetaria, financiera, bancaria, comercial, pone o quita aranceles, pone o quita subsidios, pone o quita restricciones al comercio mundial, que es lo que quiero explicar en la última web. Yo quiero que eso quede claro, y en el CIPAS que ya viene y en el último CIPAS quiero que eso quede muy claro, porque quiero que ustedes se lleven estos conceptos ya para terminar, y voy a cerrar aquí la presentación. Aura y Diana, muchas gracias, voy a dejar de compartir. Quiero que eso quede claro. No quiero que salgan con sus competencias de conceptos económicos de lo que es economía internacional muy breves, sino más bien entendidos los conceptos. ¿Está claro esto? Y por ejemplo, por eso yo le decía ayer a Aura Ginet que le he propuesto, y no sé si me copia, que le he propuesto el tema aquí yo ya se los dije a todos, quienes quieran participar en la construcción del boletín lo pueden hacer. Aura Ginet ya me ha expresado que sí, entonces eso quiero porque la actividad de ustedes académica es importante. Y le decía yo a usted, a Aura Giné, es importante esto para estos ejercicios académicos. Por ejemplo, si el tema del boletín va a ser sobre el tema de la evaluación, revaluación, ya tiene elementos. Y usted me está contestando y usted puede coger y plasmar esos elementos en unas 2 cuartillas en el boletín. De eso estaremos hablando porque usted ya se comprometió y vamos a hacerlo así. Y ojalá alguien más de los estudiantes, muchachos y muchachas, lo hiciera, porque esta actividad participativa es importante. Pero bueno, ya aquí ya desde la Escuela de Economía, desde la escuela, desde el programa de Economía, desde CACEN, ya pues esas son las directrices que los estudiantes participen y ya es así. ¿Listo? Entonces no sé si Aura, Ginette y Diana tengan algo más que decir, porque esto quiero que quede así como claro, que queden estas competencias Profe, muy... Sí, dígame. su merced nos podría hacer el favor de compartirnos la presentación. Es que pues ahí hay cositas que nos Claro, sirven para ver. claro, porque no todo se retiene y ojalá yo pueda bajar la grabación y en la grabación va a quedar todo y la presentación. Ojalá mañana, sí, discúlpenme, me comprometo a eso, discúlpenme, jálenme las mechas que no tengo porque soy cuasi calmo, si no lo hago, sí, porque eso es importante. Y por ejemplo, en el caso de Aura Ginet, que está en el tema, que acordamos el tema del boletín, es esto, entender esta dinámica para que usted misma interprete y usted misma lo esté interpretando. Muchas de las cosas que dijo usted las puedes plasmar en una estadística como la que le mostré ahí del Banco de la del Diario de la República, esa verdecita, esa azulita que se mostró, coger un gráfico, citar la fuente e interpretar, mira, el mercado dice se ha comportado de esta manera en los últimos 10 meses, por tanto, esto va a afectar a importadores o a exportadores de esta y esta, de esta manera. Cuartillas breves, y eso es construcción de información de economía. Ahí está usted desarrollando, ahí estarían ustedes desarrollando, y en esta guía de esta tarea están ustedes desarrollando las competencias en este tema del comercio internacional. Sencillo. Entonces les agradezco y le agradezco a Aura y a Diana que han estado, porque esto pues tienen que tener esa información, tienen que contextualizarse
y de eso se trata. Lástima, como les decía, que haya sido programada la web a las 6, porque a las 6 todos están en sus temas, salen del trabajo, mucha gente está en otros temas y ese es el lío. Pero pues bueno, lo importante, ojalá que esta vez sí pueda descargar la grabación. ¿Qué día lo pude hacer al fin? No sé, de milagro. Y les doy la grabación y listo, Aura. Yo les doy en el correo interno del curso, les voy a mandar la presentación y por el chat no puedo, no he podido subir, no se va a poder subir, pero por el correo interno y si puedo por el institucional lo hago. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor profe, muchas gracias. No, a ustedes, Ajá. Aura y Diana, voy a dejar de grabar. Permítame antes de que detengamos, antes de que salgamos, detener la grabación. Muchas gracias.